2 voy a empezar grabación y a las 7, 5 minutos iniciamos sesión. Buenas noches para los que entraron. Ya estamos haciendo grabación y vamos a esperar 3 minuticos más para iniciar.
Bueno, estamos poquitos en esta noche, Dios mío. ¿Qué pasa con esta asistencia? Pues nada, ya son las 7:06. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. ¿Cómo me gustaría que nos viéramos? Hace rato que no nos vemos, chicos. Que no ven mi cara. Ustedes pueden abrir cámara para que nos veamos. ¿Están por ahí? Hola, hola, buenas noches. Hola, Emma. Me tocó el audífono y se me prende la música. Hola, Emma. ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte. Jugando con el niño que quiere hablar. ¿Quién más quiere abrir su video, su cámara? Bueno, Emma fue muy valiente y abrió su cámara. Los chicos no están siendo valientes. A ver si nos podíamos ver un ratito. Hace rato que no. Hace rato que no nos veíamos. Danisa, Andrés, Gabriel, Cristian, Leonardo. Bueno, en este momento vamos a empezar la presentación y vamos a compartirlo desde acá, que nos quede más fácil. ¿Están viendo todos mi presentación? Sí, se alcanza a ver. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, hoy seguimos con la competencia de implementar programa de certificación según estándares y proceso productivo. Entonces, pues la agenda viene siendo la misma, la bienvenida, el cronograma, la descripción y requisitos de la evidencia y espacio de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ir con el resultado de aprendizaje número 3, que es implementar acciones para la unidad productiva de acuerdo al programa de certificación. El cronograma, ¿cómo vamos? Pues chicos, ya vamos casi por terminar, ¿cierto? Nos queda la sesión dentro de 8 días y acabamos nuestras 6 actividades. Como no estoy viendo la sala chat, entonces no, si necesitan hacer una pregunta o algo, abran el micrófono y hablen. ¿Listo? Porque estoy desde PowerPoint, entonces no logro ver la sala de quien levanta la manito. Bueno, entonces, aquí sí quiero ser muy textual frente a lo que dice la guía frente a esta actividad, ¿sí? Y estamos hablando de certificación y del programa de certificación, sea la finca agropecuaria que sea, ¿sí? Sea de agrícola o sea pecuaria. Y la voy a leer. Entonces dice, el programa de certificación define la manera como se organizan las actividades, procesos y tareas necesarias para obtener la distinción deseada conforme los estándares seleccionados y el sistema productivo seleccionado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un programa de certificación, es lo que hemos venido hablando en temas anteriores, ¿cierto? Que el programa de bioseguridad, todo este tema y el manejo y cómo lo hacemos, es porque debemos llegar a certificarnos para que a la final, para poder sacar productos de buena calidad y tener un mercado, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Ay, buena chica. Sí, señora. Perdón, es que me tocó el audífono y se me prende el Spotify. Bueno, entonces,
Esto es lo que hace el programa de certificación. O sea, nosotros nos estamos certificando es para que nuestro producto tenga esa calidez, esa calidad, perdón, que necesitamos para poderlo vender a buen precio, para poderlo exportar. Entonces, lo que nos está diciendo es que son diferentes actividades, ¿cierto? Procesos y tareas necesarios para obtener la distinción que necesitamos. La certificación predial requiere la planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, ¿qué es para ustedes? Planificar. Es como poner en orden o hacer una serie de procedimientos que uno va a realizar. Y ustedes ya vinieron con eso, ¿cierto? Con la actividad anterior. ¿Qué es la qué? La actividad anterior. La lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, mira, una planificación se hace también con una lista de chequeo. Una asignación de responsabilidades. Entonces, si es una explotación pequeña, posiblemente pues las responsabilidades van a recaer mucho más en el productor, pero si es una explotación grande, pues va a recaer en varias personas, ¿sí? Eso va a ir conforme a lo grande, ¿cierto? Que sea la explotación que requiera más personal. Distribución de recursos y constante seguimiento. Entonces, distribución de recursos, ¿cierto? Estos recursos económicos o de qué, o de cosas materiales. Entonces, constante seguimiento, o sea, esto no se puede quedar ahí. Debe estar en constante revisión, por lo que debe existir un plan que ordene estas acciones, las priorice para lograr los objetivos propuestos. Las gestiones del equipo administrativo de la empresa agropecuaria son fundamentales para la implementación del proceso de certificación exitoso. Entonces, miren que habla de la gestión. ¿Cómo se llama la tecnología de ustedes? Gestión agroempresarial. Gestión agroempresarial. Entonces, mira esa palabra tan importante que es para ustedes. Ustedes se están formando en la gestión agroempresarial. O sea que aquí entra la gestión de ese equipo administrativo. Entonces, por eso ustedes están conociendo y aprendiendo estas competencias para poder llegar a gestionar en un equipo administrativo de una empresa agropecuaria, ¿cierto? Son fundamentales estas gestiones para la implementación de procesos de certificación exitosos. Entonces, ya que de este depende la fase de alistamiento. Entonces, nos estamos alistando para certificarnos. Entonces, ¿qué debemos tener? Posiblemente nuestra base va a ser la lista de chequeo del ICA, ¿sí? Pero esa es como una autoevaluación que uno se hace. Pero van a haber muchas listas de chequeo que cada área debe ser responsable, ¿cierto?, de estar haciéndose esa supervisión. Entonces, en la cual se recopila la información preliminar sobre la unidad productiva, se realizan adecuaciones y mejoras, se revisan los aspectos legales y se evalúa previamente el estado de la agroempresa respecto a las exigencias del estándar seleccionado, para posteriormente dar paso a la fase de implementación. Entonces, la fase de implementación es poner eso en funcionamiento, donde el ente certificador evalúa cada uno de los ítems y establece esos aspectos a mejorar. Entonces, el ICA tiene su lista de chequeo. Entonces, el ICA va y va revisando cada uno y va diciendo, cumple o no cumple, con los criterios. Y al final les dará a las fincas, a las empresas agroempresariales, cumple o no cumple, mira, tienes que hacer estas acciones de mejora o ya tienes tu certificación. ¿Por qué? Porque se hizo una buena gestión de equipo administrativo y de producción. Entonces, miren la importancia que tiene el objetivo, ¿cierto?, de estas actividades y que van amarradas a todo lo que ustedes han estado viendo, es más, desde la fase de planeación. ¿Por qué? Porque es importante conocer
cómo es el manejo de las producciones pecuarias. Porque si usted no sabe el manejo de las producciones pecuarias, ¿cómo identifica qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo hace una lista de chequeo? Entonces, por eso todas las actividades van enfocadas y se relacionan unas con otras. Entonces, aquí vamos a desmenuzar un poquito más esto. Y dice, la certificación predial es un proceso que garantiza que la unidad productiva cumpla con la normatividad, estándares de calidad, sanidad y sostenibilidad. ¿Qué hace? Ordena las actividades de la agroempresa. Ordena. Ojo, miren lo que hemos hablado de la lista de chequeo y las retroalimentaciones que les he hecho. Ordena las actividades de la agroempresa. Genera una cultura de mejora continua. ¿Por qué? Porque acuérdense que no se queda ahí. Tienen que estar haciendo constantemente evaluaciones de los procesos. Permite acceder a nuevos mercados, obviamente, porque si tú estás evaluándote y haciendo esas mejoras constantes, pues vas a entrar a nuevos mercados. Eso sucede hasta con uno mismo. Si uno constantemente se está capacitando en lo que a usted le gustaría desempeñarse, pues va a acceder a nuevos mercados. Incrementa la competitividad y la confianza del consumidor. Incrementa la competitividad, quiere decir que yo ya me vuelvo competente con otros en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene confianza mi producto ante los consumidores. Porque constantemente me estoy evaluando, estoy haciendo mejoras y mi producto sale de mejor calidad, tiene sellos, tiene certificaciones. Entonces, mira la importancia de esta certificación predial. Listo. ¿Cuáles son esas fases del proceso? Entonces está el alistamiento. Entonces yo me voy a alistar. ¿Qué entra ahí? La revisión legal y normativa. Entonces yo me reviso el decreto, me reviso las resoluciones y todo lo que tenga que ver con ese sistema de producción. ¿Qué tengo que hacer para ser bueno? Entonces yo lo reviso. Hago un diagnóstico inicial. Entonces con la misma lista de chequeo del ICA, la cojo y digo, bueno, cumplo, y siendo muy objetivo, ¿no? ¿Cumple o no cumple? Sí. ¿Qué tendría que mejorar acá de acuerdo al criterio que me está diciendo aquí la lista de chequeo del ICA? Ah, tengo que mejorar esto. Listo. Hago después, ¿cierto? Unas adecuaciones y mejoras con ese diagnóstico inicial. Yo lo podría hacer antes de solicitar la visita. Sería lo más pertinente, ¿no? Ahora hago esas mejoras, o sea, la implementación, aplicación de los estándares, evaluación por parte del ente certificador. Entonces ahí ya entra el ente, ¿cierto? El ICA, y revisa. Y si usted lo hizo al pie de la letra, de seguro pasa, ¿cierto? Si no, identifica hallazgos y usted le toca hacer ajustes nuevamente. Después hace la auditoría externa, cumplimiento de los criterios normativos y mantenimiento de la certificación. Entonces ya me la dieron, la sigo manteniendo. ¿Cómo? Haciendo constantemente seguimiento de todos los puntos de lista de chequeo que me pide el ICA. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay dudas? Aprendices, ¿estamos conectados? Claro, claro, como el agua. Muy bien. Todos deben por lo menos pulgar arriba para yo saber que sí están ahí escuchándome. A ver. Muy bien. Perfecto. Danisa, no veo pulgar arriba. Bueno, Sí, estoy escuchando solo que. bueno, muy bien, Danisa. Listo. Ahora voy a dar esta frase de este señor que se llama Peter Drucker, padre de la gestión o administración moderna. Lo que no se mide no se puede mejorar. O sea que todo se debe medir. Dice este señor, que es médico, ¿no? Por cierto. Fue un escritor, profesor, consultor austriaco estadounidense, padre de la gestión
moderna. Sus aportes revolucionaron la manera en que se entienden las organizaciones, las empresas y la administración. O sea, el hombre dijo, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y de ahí ya él hizo todo un tratado, una investigación, y es el padre de la gestión moderna, o sea, de la administración moderna. ¿Qué dice él? Dice, la gestión es por objetivos. Introdujo la idea de que las empresas deben trabajar con objetivos claros y medibles, algo que hoy aplicamos con los parámetros. Entonces tenemos que medirnos. Y más que todo esto se ve muy práctico para que lo entendamos en la mayoría de las empresas, en la parte comercial, ¿no? Entonces todos tenemos que llegar a tanto en ventas en el año, ¿cierto? Entonces son objetivos que se van poniendo los grupos administrativos, la gestión de toda la empresa. Entonces, en agropecuaria, ¿cómo es? Pues en agropecuaria, digamos, si hablamos de cultivos, es como el objetivo de este año es que podamos producir tantas toneladas de XY producto. Pero no solamente que produzcamos esas XY toneladas, sino que realmente nos dé una ganancia de tanto por ciento. Si el año pasado fue una ganancia, una utilidad del 20%, este año tenemos que alcanzar una utilidad del 25%. Entonces ya estamos hablando de que son objetivos, ¿sí? Es como los objetivos que nosotros nos ponemos. Entonces nosotros decimos, listo, yo empecé este estudio y la idea es que yo estoy terminando en tal fecha. O nos ponemos objetivos más pequeños, como las actividades que desarrollamos el día a día. Hoy mi objetivo es poder evacuar con tantas tareas. Ah, eran 10 tareas. Listo. ¿Y cuántas puedo evacuar? 8. Entonces logré solo un 80%. Entonces estoy hablando de que es medible. ¿Sí? Estoy midiéndolo. ¿Qué más dice él? Importancia del conocimiento. Destacó que los trabajadores del conocimiento serían claves en el futuro. O sea que la capacitación es importante. Todos deben capacitarse. Es importante que todo nuestro equipo esté en constante capacitación y a la vanguardia del conocimiento y de lo que nosotros estamos ingresando en la finca. Como cuando hablamos de bioseguridad, cuando hablamos de manejos y de nuevas formas de hacer. Entonces, si nosotros no empapamos a nuestros trabajadores, a nuestro equipo de trabajo, pues él no va a saber cómo hacerlo. Y entonces usted esos objetivos no los va a poder cumplir. Entonces, a veces muchas empresas tienen eso. Vamos a cumplir en estos objetivos, pero si no le das las herramientas a tu equipo de trabajo en conocimiento y no inviertes, pues ese equipo, ¿cómo te va a sacar esos resultados? Si no le estás dando las herramientas de conocimiento. Indicadores y métricas. Fue de los primeros en afirmar que lo que no se mide no se puede mejorar, resaltando la necesidad de parámetros e indicadores en la gestión empresarial. Entonces, volvamos al pequeño ejemplo de las 10 tareas diarias, donde solo usted pudo cumplir 8, sería el 80%. Entonces, usted dice, bueno, entonces, pues posiblemente mañana o me cumplo con esas 10 tareas al 100% o me estoy dando cuenta que me estoy presionando mucho y más bien me los bajo al 90%. Porque en muchas empresas también sucede eso, que presionan a su equipo con unas metas donde a la final es como usted tiene que vender tanto para ganarse la comisión y nunca llega a eso. Entonces lo que hace es desanimar a su equipo porque nunca se va a ganar la comisión esperada, porque usted hizo una meta demasiado elevada donde realmente el único que gana es usted. ¿Ha pasado eso en sus vidas? A ver, escucho. Sí, sí ha pasado. Cuéntanos una anécdota.
¿Quién habló? Yo, profe, antiguamente en una finca que se llama, bueno, no, ahora no recuerdo el nombre. Ajá. Siempre en los cortes se hace en caja tal producción. Sí. A la anomalía que había que para animar a los trabajadores se daba un bono por bonificación por cumplir con la exportación, más que todo la extranjera. Y esos bonos nunca llegaban. Y también a pasar el tiempo me di cuenta de que no estaban pagando lo que era debido. O sea que más adelante nos dimos cuenta que la misma administración estaba robando a los trabajadores porque las Por Dios. quincenas no llegaba al mínimo, sino que venían en 300, 400. Y yo, como soy muy curiosa, me metí en el RUAT y comencé a mirar y analizar todo eso. Pero ahí sí decía que era el mínimo. Yo decía, pero en la cuenta bancaria no se No reflejaba llega eso. ese valor. Ujú. No llegaba ese valor. Entonces hubieron muchos despidos y a causa de eso también nosotros fuimos afectados. También nos salimos de esa finca y a la finalidad, a la finalidad esa finca creo que estaba casi cayendo en quiebra No, porque pues obvio. por la falta de incumplimiento de los pagos y más que todo en la quincena, porque acá la producción de guineo es muy pesada, tanto para mujeres como para hombres, porque uno tiene que moverse rápido, si es en el área empacadora o el área de corte. Y al uno no ver reflejado eso en la quincena, que es el esfuerzo que uno hace, uno se frustra. Yo cada ratico le decía a Total. mi esposo, te tienes que salir de ahí, te tienes que salir, porque eso no está llegando, no está llegando. Viendo a otras fincas, por ejemplo, donde en Banacondo, una de las mejores fincas, las quincenas llegan de 900, 1.000.000 de pesos. Yo decía, oh, pero mire, ¿ves? Y le dan las bonificaciones. Mi Oh, hermano por Dios. coge las bonificaciones y las hace un proyecto. Por ejemplo, él dice, voy a comprar tantos pollos, voy a comprar una herramienta. Y se le ve, o sea, que él se proyecta con sus bonificaciones y a uno que no le llega eso, o sea, cómo uno se proyecta para realizar algo, un Qué horror. emprendimiento. Y Qué ese era un horror. caos total, hasta también en la seguridad del trabajador, porque yo le decía, tú tienes que tener tus herramientas. Las empresas te tienen que suplir tus herramientas para tú poder trabajar. Tú no puedes trabajar a mano Claro. limpia, ¿no? Que te toca limpiar ese predio, ajá, y las herramientas. Sí. Y limpiar El capital humano es tan importante y son pocas las empresas que valoran el capital humano eso es lo y la que importancia para crecer no en una valoran, empresa. hay chicas que no valoran empresa y así el trabajador Ujú. se esfuerza más y siento que hasta se agota más, o sea, se mata más físicamente porque no tiene las herramientas, mentalmente porque al momento de no recibir sus pagos, me ¿Se imagino deprime? algunas días que no le llegan los pagos puntuales, no sé, es un caos total. La verdad he vivido eso Sí. y no recomiendo esas fincas así, o sea, por eso es bueno uno asesorarse antes de uno entrar en un lugar. Y lo que decimos, la capacitación constante. Tú porque eres curioso, si no seguirían ahí recibiendo los valores que no son correctos, ¿cierto? Ni legales, y trabajando un montón, y más que todos sabemos que el trabajo de finca es muy duro, ¿sí? Sea el que sea, es un trabajo duro y arduo, y que no está, yo considero personalmente que no está bien pago, porque no es un trabajo como de oficina, ¿sí? O sea, es un trabajo que realmente tú te desgastas físicamente y mentalmente. Entonces, debería ser mejor pago. Entonces, sí, miren, ahí entra el tema de la importancia del conocimiento y de valorar realmente el talento humano, porque el que valora el talento humano crece. Responsabilidad social. Mire, el hombre habló de responsabilidad social. Insistió en que la empresa no solo debería generar beneficios económicos, sino también cumplir un papel social y ético. Miren la importancia de lo que él está hablando acá, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita del caso que Emma nos está
diciendo y que me imagino que va a haber un montón. Yo he tenido también casos así en mi vida personal en trabajos, donde realmente no es valorado el trabajo que uno tiene y uno a veces lo tiene es porque le toca. Entonces, y todavía nos falta mucho para llegar. Listo. Ahora, esa gestión agroempresarial, ¿en qué se basa? ¿Cierto? En unos parámetros y en una lista de chequeo para llegar a esa certificación. Ahora vamos a hablar de qué son esos parámetros. Entonces, los parámetros son criterios, medidas o indicadores que usamos para evaluar, controlar o comparar un proceso. En otras palabras, son puntos de referencia que nos permiten saber si algo se está haciendo correctamente o si es necesario mejorarlo. Entonces, miren que los parámetros son de suma importancia, porque ellos nos van a decir si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Y para qué nos sirve? Pues para medir el desempeño. Un parámetro puede ser qué tan productiva soy yo en el día, ¿cierto? Y el indicador es cuántas tareas resuelvo en el día, de las que me puse. Entonces, medir el desempeño permite saber cómo está funcionando un proceso productivo, como la ganancia del peso animal o el consumo de alimento o la tasa de natalidad. En el caso de, que estamos hablando de empresas agrícolas o pecuarias. Comparar con estándares ayudan a verificar si cumplimos con la normatividad o certificaciones como las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas ganaderas. Entonces eso nos ayuda cuando nos comparamos. A veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero es dependiendo de cómo tú lo mires. Es bueno a veces compararse sin llegar a ser a que nos iramos también, o como le pasa ahorita a los adolescentes que se comparan con las vidas de muchos influencers, con las vidas perfectas que ellos muestran. Ahí sí es malo, ¿sí? Es bueno hasta cierto punto, si tú te quieres superar, pero si eso lo que te hace es deprimirte y no hacer nada, porque desearías tener esa vida anhelada, pues es malo. O cuando te comparas sintiendo envidia. Los psicólogos dicen que la envidia siempre existe. El problema es quedarse en la envidia. Entonces ahí es donde empiezan a hacer daños frente a las otras empresas, ¿no? Casos hemos visto hasta en las películas muestran. Entonces, compararse es bueno, pero es compararse para mejorar y no para dañar al otro. Y eso sí les digo, la envidia no es buena ni mala, es envidia. Y todas las sentimos. Ahí es que saberlas manejar. Detectar problemas si un parámetro está por debajo de lo esperado. Ejemplo, alta mortalidad, bajo consumo de agua. Entonces, hay diferentes parámetros que nos alertan. Entonces, ejemplo, nosotros, cerdos, un parto. Hay un parámetro que es muertos nacidos, ¿no? Entonces, de una camada de 10 lechones me nacieron 5 muertos. ¡Wow! ¿Por qué? Pues ya eso tengo el parámetro y el indicador, ¿no? Ojo, ahí ya me está diciendo 5 de 10. Eso es altísimo. ¿Por qué? Pues porque no debe pasar primero, ¿cierto? Y debe ser por lo menos del 1%. Entonces, me está dando una alerta ese parámetro, me está diciendo algo, me está hablando. Se están enfermando las cerdas. Tienen una enfermedad y debo empezar a realizar evaluaciones, chequeos y un tratamiento. Tomar decisiones permiten al productor o administrador ajustar prácticas de manejo, alimentación, sanidad o bioseguridad o reproducción, cualquier práctica de manejo que necesitemos. O de pronto yo insemino y no me queda ninguna preñada. ¿Qué será? ¿Estarán sucias las vacas? ¿El semen donde estamos pidiendo no son buenas? ¿El inseminador no es bueno? Entonces van a ser variables
¿cierto? Que debemos estar analizando. Garantizar la inocuidad y calidad, gracias a ello aseguramos que el producto final, sea carne, leche, huevos, lo que sea, cumpla los requisitos para llegar al consumidor. Y que para eso es que nos certificamos, ¿no? Una finca la certificamos es para que sea de calidad ese producto que estamos sacando, inocuo para el consumo humano. Criterios de parámetros técnicos para el ICA. Entonces, para la certificación, ellos tienen 3 criterios. Varían estos criterios el porcentaje de acuerdo a la especie, a la lista de chequeo que ellos tienen. Entonces, criterios fundamentales son los más importantes porque estos se deben cumplir, ¿sí? Porque, bueno, garantizan, aparte de la inocuidad de alimentos y aseguran la seguridad sanitaria, son obligatorios. O sea, estos se deben cumplir al 100%. Si el predio incumple en uno solo, no se certifica. Puede entrar en un plan de mejora, ¿sí? O no certificarse. Criterios mayores son requisitos muy relevantes para la gestión de la producción y sostenibilidad, pero se deben cumplir al menos en el 85%. Yo lo puse de 85, pero en algunos el 95, en otros el 90, ¿sí? Pero no el 100. El 100 sí son los fundamentales. Criterios menores, entonces son aspectos complementarios. No determinan la inocuidad, pero fortalecen la gestión y la calidad de mejora continua. Para el caso de la actividad que ustedes van a hacer, se debe cumplir al menos al 65%. Entonces, si alguno de estos porcentajes no se cumple, el predio deberá entrar en un plan de mejora. ¿Hasta ahí estamos claros? Chicos, perfecto. Listo. Vamos a ver una diferencia entre un parámetro y un indicador. Entonces, el parámetro es el que define qué se debe cumplir. El indicador mide qué tanto se cumple. O sea, es lo que nos da en valores medibles, que es lo que dice el señor Peter. Ejemplo 1. Entonces, bioseguridad en granja porcina. El parámetro establece el requisito de tener pediluvios. Entonces, mire, parámetro. La granja debe contar con pediluvios activos en cada entrada. Ese es el parámetro. El indicador es cuántos pediluvios están funcionando del total de pediluvios. Entonces, yo digo, el indicador es que los pediluvios deben contar con pediluvios activos en cada entrada. Ejemplo, tenemos 20 entradas. Entonces yo digo, de las 20 entradas, fui y miré, hice una revisión, una lista de chequeo y observé que de los 20 solo están funcionando 15. Entonces yo saco un porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? Con una regla de 3, ¿sí? Si 20 es el 100%, 15, ¿cuánto equivale en porcentaje? ¿Quién me puede hacer ese cálculo? Una regla de 3, chicos. ¿Cuánto porcentaje dio? 75%. Muy bien, muy bien. ¿Saben cómo llegamos a eso? Entonces vamos a buscar aquí la calculadora. Entonces la regla de 3 nos dice que si 20 es el 100%, 15 ¿cuánto es? Entonces 15 por 100 dividido en 25. Ay, no, en 20, perdón, lo hice mal. Era 20, disculpen. Volvemos a hacerlo. 15 por 100 dividido 20. Entonces 75%. Entonces ahí está el parámetro y el indicador. ¿Sí? ¿Lo entendieron ahí? ¿Sencillo o no sencillo? Sí, señora. Listo, Emma, sí. ¿Quién más? Tanisa, ¿lo entendiste? Leonardo lo entendió, Fernando lo entendió. David,
Cristian, Andrés, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a ver en este ejemplo, en buenas prácticas ganaderas, este cuadro de criterios, entonces viendo los fundamentales, los mayores y los menores para el ICA. Entonces, en buenas prácticas ganaderas, pues los requisitos básicos ligados a la normatividad oficial, sanidad e inocuidad, si no se cumple, no hay certificación, que era lo que decíamos de los fundamentales. En buenas prácticas ganaderas, pues el predio libre de brucelosis o tuberculosis, ¿cierto? Un plan sanitario implementado, un registro de diagnóstico y mortalidad, son algunas de las cosas que deberían cumplirse en los criterios fundamentales para buenas prácticas ganaderas. Mayores, entonces, cuarentena de animales nuevos, registro de ingreso de personas y vehículos, uso de medicamentos con registro ICA, almacenamiento seguro de alimentos, ahí entraría también almacenamiento de medicamentos. Listo. Menores, manejo de estiércol y influentes, control de plagas, bienestar animal, señalización, bodegas, bueno, ahí ven. ¿Cómo es una lista de chequeo? Aquí está, del ICA, ¿cierto? En buenas prácticas ganaderas para ovinos y caprinos. Entonces, con esto yo me autoevalúo. Entonces, aparte de tener una información general, me empieza a salir una lista de chequeo. ¿Y qué dice? Entonces, la separa por instalaciones y áreas de producción primaria, saneamiento, sanidad animal, identificación y bioseguridad, buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios, buenas prácticas en la alimentación animal, bienestar animal y personal. Entonces vamos a mirar qué parámetros están mostrando ellos acá. Acerquemos un poquito más acá. Entonces, en instalaciones, el predio se encuentra ubicado en zonas alejadas de contaminación. Entonces, aquí habían unos punticos. Entonces dice, criterio mayor es un criterio mayor, o sea, que en este caso, si ustedes se van acá, le va a decir cuál es el porcentaje para ovinos y caprinos. Criterio mayor hasta el 80%. O sea, de todos los criterios que dicen mayor, deben llegar al 80% o más para poder pasar ese criterio. Aquí hay 3 filas. Sí, cumple, no cumple o no aplica. ¿Listo? Delimitación del predio. Es un criterio fundamental que ya habíamos dicho que del 100%, mírenlo acá, del 100%. ¿Sí? Aquí está, mayores hasta el 80 y menores hasta el 60. Miren, aquí hay menores. Entonces está identificación de áreas, o sea que si tiene una identificación que dice que es cuarentena, que diga que aquí son las gestantes, que aquí son las crías y aquí son los machos reproductores, que aquí es el área de almacenamiento, que aquí de alimento y aquí el área de medicamentos y así sucesivamente. ¿Mm? Es menor, pero se debería tener. Entonces, saneamiento, protección y conservación de fuentes de agua es un criterio mayor. Todos los de saneamiento, mire, limpieza de las instalaciones, manejo de plagas y roedores, disposición de estiércol y de efluentes, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos. Sanidad. Plan sanitario es fundamental. Miren, fundamental. Vacunación contra enfermedades de control oficial, fundamental. Existe registro de ingreso de personas y vehículos, es fundamental. Mayor ya sería, existe registro de diagnóstico y mortalidades. Instrucciones de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial, mira. Identificación animal. Ya entran unas mayores de protocolo de ingreso y aislamiento de animales nuevos, plan de manejo de aislamiento de animales enfermos. Entonces, miren la importancia de entender. Ustedes tienen que entender esto porque la actividad va sujeta a esto. ¿Sí? Entonces, ustedes van a contar, miren, criterios cumplidos.
Ah, bueno, total criterios a cumplir. Todos los criterios, uno llega y dice, bueno, entonces, ¿cuáles son fundamentales? Y usted los cuenta. Entonces usted dice, bueno, fundamentales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por acá, y por acá 14 y 15. Estoy haciendo el ejercicio para que ustedes entiendan. Entonces yo digo, bueno, fundamentales son 15. Uy, bueno, ustedes ahí entendieron. 15. Ahora dice mayores, entonces yo cuento nuevamente y digo que mayores, ¿cuántos hay? Entonces yo aquí veo que mayores hay 1, 2, 3, 4 por este lado. Aquí todos son mayores, o sea, 2, 4, 6 para 10. ¿Sí? Listo, mayores. Ay, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cierto? 18. Aquí hay 19 y 20. Y aquí tenemos 2, 4, 6. 6 y 7. 27, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí fue 27? Listo, 27. Y ya menores, pues nos queda más fácil. Entonces menores son 1, 2, 3, 4. Entonces el ejercicio fue contar primero los criterios de cada uno, sean fundamentales, mayores y menores. Ya después yo entonces hago la revisión. Entonces yo digo, bueno, de los mayores, entonces yo empiezo a revisar el predio y a contar si sí o no, ¿cierto? Entonces yo voy haciendo X, y vamos a dar un ejemplo. Entonces, ejemplo, de los fundamentales cumplió los 15. Si tienen dudas, vayan abriendo. Listo, de los fundamentales cumplió los 15. De los mayores cumplió 18. ¿Quién me va haciendo los porcentajes? ¿Quién se anima a ayudarme con los porcentajes? Y de los menores cumplió en 2. Listo. ¿Qué porcentajes habrían acá? En fundamentales, ¿cuánto sería? Chicos. ¿Están ahí? A ver, si en fundamentales son 15 criterios y debe cumplir al 100%, y yo, en un ejemplo, dije que cumplía los 15, quiere decir que aquí fue 100%, ¿cierto? Porque cumplió los 15. El 100%. Tin, tin. Listo. Pero hombre, en los mayores son 27 criterios de los que solo cumplió 18. Volvemos a hacer una regla de 3. Si 27 equivale al 100%, 18, 66.6. 66 te dio. Sí, profe, 66.6. Perfecto. Ay, hagámoslo por acá, hombre.
66, perdón mis números. 66, ay, quedó con un cachito, por ciento. ¿Cumple o no cumplen mayores? ¿Cuánto debía cumplir? El 80. Debía cumplir el 80. Ujú. Y llegó solo a 66, o sea que sí cumplió en los fundamentales, pero en los mayores no. Ahora, hagamos los menores. ¿Cuánto les dio en los menores? Profe, 50%. Correcto, el 50%. Entonces, 50% quiere decir que tampoco cumplió porque tenía que llegar al 60. Ahora, ¿cuál sería mi criterio acá? ¿Cuál sería mi criterio? ¿Quién me quiere dar un criterio acá? Aplazado. Solo aplazado. Sí, señor. El criterio es aplazado. ¿Por qué? Entonces yo hago la observación. Dentro de la evaluación de la lista de chequeo, podemos observar que en los criterios fundamentales cumplen al 100%, pero en los mayores llega hasta solo el 68%, donde debe cumplir el 80%. Y en los criterios menores llega apenas al 50%, donde lo mínimo es 60%. Entonces, como acción de mejora, el predio debe, entonces ahí empieza usted a hablar sobre los criterios que no cumplió, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, dice acá, aquí es otro en porcinos. Entonces, mire, en porcinos, el 85% entran mayores y el 60% en menores, ¿sí? También hay diferentes criterios y parámetros que hay que analizar para cada uno de los de LICA. Aquí vemos también, a ver, espérenme un segundo. Discúlpenme, por favor, por el corte ahí, sino que es que estaban haciendo mucho ruido. Bueno, entonces aquí vemos también en producciones porcícolas. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, ¿qué vemos? Vemos total de criterios. Aquí ya hicieron una sumatoria del total de criterios. Entonces, fundamentales son 23. Mayores 32. Y menores 13. Aquí antes lo que hacen es como decir, mire, si cumple los 23 es el 100. O sea, le ahorran el tiempo, ¿sí? Si son mayores, 27. Si son menores, hasta 8. ¿Sí? Entonces ya después usted aquí calcula. Aquí que hay otra opción que están diciendo. Entonces aquí está. OB, ¿qué nos dice la OB? Que son obligatorios. Ay, perdón. Que son obligatorios. La NA, que no aplica. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que ese tipo de criterios son obligatorios, no aplica. Y aquí dice, si no aplica, no lo tenga en cuenta al final de la sumatoria, mire. No aplica, tener en cuenta al momento de hacer el cálculo. O B, de obligatoria evaluación durante la auditoría. ¿Sí? Y aquí dice, mire que en el otro decía sí y no. Aquí dice marque sí cuando determine el cumplimiento del puntaje a sumar. Marque no cuando no se determine el cumplimiento. Entonces ahí sí toca escribir sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ah? Y se hace la misma actividad
¿cierto? Se hace la evaluación del predio y de la producción y se va leyendo todos los parámetros, si cumplen o no cumplen. Y se hace el cálculo y se identifica si es certificable, aplazado o no certificado. ¿Listo? Sucede lo mismo para las buenas prácticas agrícolas. Y aquí nos está diciendo que tenemos también fundamentales, mayores y menores, que los mayores debe tener un porcentaje de 85 igual o mayor y de menores 60 igual o mayor. Aquí tenemos el formato ICA para buenas prácticas agrícolas. Y nos está diciendo, mire, criterios a cumplir. 100%, 85, no sé si lo están viendo, lo acercamos más. 85 y 60. Ya lo estoy acercando más. Ay, changos. Entonces, miren, aquí nos está diciendo. Y aquí también nos está dando un resumen como de decir, bueno, los 7 criterios son 100%. El 85% de los 26 son 22 criterios a pasar y del 60% de los 15 es 9 criterios que debe pasar. Y entonces aquí coloca el número de criterios. Y aquí coloca lo que hicimos nosotros en el ejercicio arriba, el porcentaje. Y aquí marca solo una, dependiendo de lo que le dé. Y entonces, en buenas prácticas agrícolas, está el área de instalaciones. Entonces, el predio cuenta con un baño para los trabajadores. Es un criterio fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿sí o no cumple? El baño permanece en condiciones óptimas de limpieza. Mire que es fundamental. Tener avisos informativos es menor. El predio cuenta con un área para el almacenamiento de insumos agrícolas. ¿Está separada de la vivienda? Mire que es un criterio mayor. ¿Listo? Y así con cada uno de los parámetros que lo componen. Y aquí va más. Mire. Es largo. ¿A dónde tienen que llegar? A implementación de procesos de certificación de sistemas agropecuarios. Leer el material de trabajo en la plataforma. Esta actividad está basada en buenas prácticas agrícolas, pero ¿por qué esta no la cambié? Porque el documento y las bases de lectura es en sistemas agropecuarios, o sea, de las dos, tanto de la parte agrícola como de la parte pecuaria. Por tal motivo, no cambié la actividad, ¿sí? Porque es importante que usted la conozca en las dos y está coherentemente con los documentos. ¿Listo? ¿Qué dice la evidencia como tal? Dice, implementación de parámetros técnicos para certificación en unidades productivas. Para evidenciar la implementación de las actividades de certificación de explotaciones agropecuarias es necesario definir los parámetros que se deben medir, los aspectos a evaluar, los procesos que merecen seguimiento. Esto con el fin de identificar qué áreas requieren especial atención y establecer cómo se llevarán a cabo las mejoras necesarias desde el punto de vista técnico y práctico para cumplir con los estándares definidos. En esta evidencia, el aprendiz identificará las actividades que deben llevar a cabo para lograr la certificación de un sistema productivo, así como los parámetros técnicos que se evalúan durante este proceso. Para conseguir esto, o sea, ese objetivo, se analizará una experiencia real de un proceso de auditoría a una finca para obtener el certificado de buenas prácticas agrícolas y se elaborará un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, ustedes deben ir, miren, al espacio de entrega, ¿sí? Al espacio de entrega. Y aquí, ¿qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar,
2 anexos, mírenlos acá. 2 anexos. Y también encuentran el instrumento de evaluación, o sea, cómo yo los evalúo. Esto es importante que ustedes también lo lean y lo descarguen, porque yo me baso en eso para calificarles. Entonces, ustedes bajados esos anexos, que es de la finca La Fortuna, es agrícola, y el anexo de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? El diagnóstico en el que se basa el presente estudio fue realizado en la unidad productiva La Fortuna, dedicado al cultivo de mora de Castilla, ubicado en la vereda del Polo del municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. De propiedad del señor Luis Alberto Rey Velandia, esta finca cuenta con un área de 3.2 hectáreas en la cual se tiene establecido 2 cultivos de mora. El cultivo 1 con el área de 0.7 hectáreas y el cultivo 2 con un área de 0.3 hectáreas de mora de Castilla. La finalidad de la visita fue diagnosticar el estado del predio con base en los criterios definidos del ICA en la resolución 321 del 2017, donde se establecen los requisitos para la certificación de buenas prácticas agrícolas y de otras especies para consumo humano, y al tiempo conocer el grado de cumplimiento e incumplimiento en cada uno de los criterios normativos con el fin de lograr la certificación del cultivo. Entonces, lo que hicieron fue como preventivo, para saber identificar si el hombre en su producción de mora está cumpliendo o tiene acciones de mejora. ¿Listo? Listo, ya sabemos y conocemos que aquí se descargan los anexos. No me vayan a decir, profe, pero ¿cómo así? ¿Cuál anexo? ¿Dónde? Aquí estoy diciéndolo. ¿Listo? Hay que entrar a la plataforma. Listo. ¿Qué van a descargar? Mire, la resolución de buenas prácticas, ¿cierto? Agrícolas. Y el otro anexo, pues, es todo el análisis de evidencia que se da en la visita. ¿Listo? Yo solamente estoy poniendo pantallazos, pero ustedes tienen que descargar el archivo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aparte de leer muy bien, chicos, leerlo muy bien. Ojo, ustedes me dicen, pero profe, la lista de chequeo, ¿dónde está? Está en este documento. Y por allá está en la página como 11, 12. Lean bien, véanse todo el documento. Con base en los documentos mencionados anteriormente, se debe elaborar un informe. Mire, se debe elaborar un informe sobre la implementación de los parámetros técnicos para la certificación en buenas prácticas agrícolas de la finca La Fortuna del municipio de Piedecuesta, que tengan los siguientes puntos mínimos. Una introducción. Entonces, realice una breve descripción del proceso de auditoría llevado a cabo en la finca La Fortuna, indicando los aspectos más relevantes encontrados y la situación a mejorar en el proceso productivo. Objetivos. Definir qué es el objetivo general y qué objetivos específicos podrían tener el proceso de auditoría realizados en la finca La Fortuna. ¿Dónde puedo sacar estos objetivos, chicos? De acá. El objetivo general está aquí. Análisis de los parámetros técnicos a evaluar. Entonces, ustedes tienen que hacer un cuadro como estos, como el ejercicio que nosotros hicimos. Entonces, ustedes van a coger la lista de chequeo de las buenas prácticas agrícolas. Esta misma la encuentran en la resolución. Van a coger esto, van a coger el documento de la finca. Y van a empezar a leer uno a uno con esto. Y van a empezar a mirar si cumple o no cumple, si cumple o no cumple, con cada uno de los ítems, hacer el análisis. ¿Hasta ahí está claro? Me voy para la sala chat. ¿Ahí está claro? Listo, Andrés, gracias. Cristian, Leonardo. Ay, Ana se fue. Emma.
Se fue, bueno. Entonces, lo mismo que hicimos con la de los caprinos, pues es lo mismo, chicos. Ustedes tienen que contar los criterios, ¿cierto? Aquí el mismo documento les está dando los porcentajes, miren, de cumplimiento. Entonces, y yo coloco el total de criterios. Criterios mínimos a cumplir. Saca, allá arriba está, ¿cierto? Porcentaje de criterios a cumplir. Estos está ya aquí. Miren. Aquí ya está, mire, total de criterios, número de criterios mínimos a cumplir, porcentaje de criterios a cumplir. Ustedes ya lo tienen acá, ya lo tienen. No tienen que preocuparse por eso. ¿Por qué tienen que hacer investigación? Por esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Ya después de hacer el análisis, usted pone el número de criterios cumplidos acá, ¿cierto? Saca los porcentajes y dice si cumple o no cumple acá. Pero al final usted tiene que hacer, miren, acá está. Ya esto está. Esta parte ya está, miren. Ya está aquí. Solamente es transcribir. Ya después de que usted haga el análisis, ¿cierto? Ya va colocando la información acá y va haciendo los cálculos. Tiene que hacer unas conclusiones y recomendaciones. La misma la hicimos arriba, que dijimos que no cumplía y que entraba ¿en qué? Que entraba en aplazado. Entonces, dependiendo del análisis que ustedes hagan, pues van a mirar si se certifica, si no se certifica o si entra en aplazamiento. Entonces, conclusiones, especificar qué se encontró en el proceso de auditoría, qué aspectos por mejorar se identificaron, qué fortalezas tiene la unidad productiva del proceso de certificación y qué medidas de recomendación para lograr esas buenas prácticas agrícolas. Debe haber referencias bibliográficas, debemos investigar, chicos, debemos investigar. No se malacostumbren a no montar sus bibliografías. Lo deben entregar en Microsoft Word o PDF, no hay problema. Yo prefiero a veces el PDF porque el Word a veces desorganiza el documento y yo veo a veces documentos desorganizados, entonces el PDF es mejor. Máximo 8 páginas, letra Arial, interlineada 1.5. Lugar de entrega, aquí mire, implementación de parámetros técnicos para certificación en unidades productivas. Criterios de evaluación. ¿Se utilizó el material de consulta? 5%. ¿Los parámetros técnicos seleccionados están dentro de la normativa del ICA? 10%. ¿La introducción es coherente y concuerda con el contenido? ¿Los objetivos propuestos son claros, concretos y su logro se refleja en el desarrollo del documento? ¿El análisis de los parámetros técnicos evaluados se desarrolló conforme a lo recomendado en la guía de aprendizaje? Mire, 15%. En la evaluación de los parámetros técnicos se diferencia claramente los criterios fundamentales mayores y menores, 15%. Las conclusiones, recomendaciones evidencian de forma clara los análisis realizados en el punto de evaluación de parámetros técnicos, 10%. ¿Se incluyen 2 o más referencias bibliográficas? Mire, 10%. ¿El documento está bien estructurado y de fácil comprensión? 10%. ¿El documento respeta plenamente los derechos de autor? Ojo con eso. 10%. Y para un total de 100%. ¿Hasta ahí está claro? Entramos a dudas, preguntas, inquietudes que tengan frente a la actividad. Cristian no tiene dudas, le pareció bien, dedito arriba, ya lo entendió. Hay un chat, hay algo en el chat. Ay, David no estaba escuchando. ¿Eso a qué horas fue, David? Hola, profe. Es que yo entré de último y cuando entré no escuchaba, entonces me salí de la clase y luego ingresé y ahí sí escuchaba. Ah, bueno. Sí, ¿Pero escuchaste casi toda la sesión o no? Sí, señora, menos el principio. Ah, bueno. Listo.
Bueno, ¿tú entendiste, David, la actividad? Profe, lo último, o sea, si usted puede como hacer como algo, agrupar todo lo que, así como rapidito así, yo le agradecería. Bueno, lo último, la explicación de la actividad. Pues yo entendí lo último, pero lo primero no, pues yo Ok, ingresé como a las 8:15, entonces y no escuchaba, entonces. qué raro. Bueno, realmente lo que hablamos fue la importancia de la certificación predial y por qué es importante y por qué, bueno, y cómo se organiza esto. Entonces habla sobre que ordena las actividades, que genera una cultura de mejora continua, que permite acceder a nuevos mercados, que incrementa la competitividad y la confianza de los consumidores. Eso es lo que hace la certificación predial, ¿sí? Pero eso se hace, bueno, hablamos, eso se hace de acuerdo a unas fases. Entonces hacemos un alistamiento, una revisión legal de la normativa, o sea, de todas estas resoluciones que nos rigen para poder tener esta certificación. Se hace un diagnóstico inicial, que es con lo que ustedes van a trabajar ahorita, ¿sí? Y con base en eso, pues se mira, se hacen las adecuaciones y las mejoras. Se hace después una implementación de esto, una evaluación por parte del certificador y él hace los hallazgos para los, los productores hagan los ajustes, ¿sí? Se pueden hacer auditorías externas, o sea, contratar a alguien para que haga la auditoría. Ejemplo, en este caso, para el trabajo de ustedes, un agrónomo, ¿sí? El agrónomo va y hace la auditoría, dependiendo del cumplimiento de los criterios normativos. Y ahí sí, hacer mantenimiento de esa certificación. Quiere decir que no nos quedamos ahí, sino que constantemente tenemos que estar evaluándonos para mejorar. ¿Mm? Luego hablamos del señor Peter, que es padre de la gestión o administrador moderna, y hablamos de que el nombre de la tecnología que ustedes están estudiando es gestión agroempresarial. O sea, ustedes están dentro de la gestión y administración. Por eso es tan importante. Y que este señor aplicó grandes puntos de mejora dentro del conocimiento de la gestión, como trabajar por objetivos, como la importancia de que el personal esté capacitado constantemente, de que midamos los indicadores y esos objetivos sean medibles, ¿sí? Y de que la responsabilidad social, que no solamente es generar beneficios económicos, sino también cumplir con el papel social y ético de una empresa. ¿Listo? Y hablamos ya de qué son los parámetros y la diferencia entre parámetros e indicadores. ¿Mm? Que una cosa establece el requisito, ¿cierto? Y la otra lo mide. Mide a ver qué tanto está cumpliendo, qué es la actividad que ustedes realmente van a hacer con la mora de Castilla de la finca La Fortuna, ¿sí? Entonces, más o menos es a resumidas cuentas, pues no te puedo dar todo, pero pues ya yo subiré mañana la grabación para que con más tiempo y detenimiento tú la vuelvas a revisar las partes que no lograste estar y puedas volverlo a revisar. ¿Te parece, David? Me parece, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Listo. Hasta aquí todos. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, pues, no siendo más, damos por terminada la sesión. Mañana en el transcurso de la mañana estaré subiendo la grabación y el resumen de esta sesión. Entonces, pues, chicos, feliz noche. Gracias por estar aquí. Ya nos queda solo una clase, la dentro de 8 días, y espero que se pongan al día con sus actividades. Profe, una preguntita. Sí, ¿Este trabajo también se puede hacer en grupo? no, individual. Ok, Este es gracias. individual. Bueno, Andrés. Bueno, chicos, si no hay más dudas o inquietudes,
nos estamos hablando y ustedes saben que ahí estoy, en lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, que estén muy bien, que descansen.